Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Python 101. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión te traigo el segundo video que trata del tema de funciones. En este video vamos a tocar estos temas que son los argumentos por omisión o valores por default para los argumentos, el acceso a los argumentos mediante las palabras clave o keywords, las funciones que devuelven múltiples valores usando tuplas o funciones que reciben un número arbitrario de parámetros, ya sea mediante tuplas o ya sea mediante diccionarios. Y ya hacia el final vamos a tocar el tema de la recursividad y por último las funciones lambda. Bueno, te comento que en una función nosotros podemos asignar valores por default, por omisión, a ciertos parámetros, como en este caso tengo este parámetro que se llama mensaje y tiene asignado dentro de la función un valor que es buen día, y aquí tenemos otro parámetro que es nombre. Este no tiene ningún valor. Entonces cuando llamemos a esta función saludo, nosotros la podemos llamar únicamente con el primer parámetro. Este primer parámetro, que es el nombre, es un parámetro obligatorio. Aquí llamamos a la función saludos y le pasamos el valor de Juan. Este primer valor se recibe en el primer parámetro, entonces lo va a recibir en nombre. Pero no le pasamos el segundo parámetro, es decir, este segundo parámetro que es el mensaje. Como no le pasamos este segundo parámetro, entonces la función va a tomar el valor que tiene por default asignado, que es buen día. Entonces esto imprimiría hola Juan, que es el valor que pasamos a nombre, y pondría buen día. En esta segunda llamada pasamos Luis como primer parámetro, este sería el nombre, y como segundo parámetro pasamos el valor ya despierta. En este caso el mensaje, la variable mensaje, tomaría el valor ya despierta. Entonces, ¿a qué se refiere esto de parámetros o argumentos por omisión? Que dentro de una función tú puedes poner parámetros o argumentos que ya tengan valores asignados. Si tú le pasas un valor, omite el valor que tiene y asigna el valor que tú le pasas. Si no le pasas ninguno, toma el valor que tiene. Y una función puede tener varios argumentos con valores por default, pero siempre y cuando estos sean los que estén hacia el final. Me refiero a que una vez que le coloques un argumento predeterminado a un parámetro, todos los que estén de ahí hacia la derecha, todos tienen que tener valores o argumentos predeterminados. Entonces, los argumentos que no les des valores predeterminados, todos tienen que estar a la izquierda, y los que tengan predeterminados, todos a la derecha. Otra forma de acceder a los argumentos de una función es mediante la palabra clave, y les llamamos keyword arguments o argumentos de palabra clave. Primero te comento, en las funciones, cuando nosotros tenemos una función que recibe cierta cantidad de parámetros, como en este caso esta función vol cilindro, que obtiene el volumen e imprime el volumen de un cilindro. Aquí tenemos que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces necesitamos dos valores, el radio y la altura. Y estos son los dos valores que recibe esta función, el radio y la altura. Cuando nosotros llamamos esta función, la función termina aquí está el main. Nosotros llamamos a la función volumen de cilindro y le pasamos el primer valor, que es este 5. El primer valor que pasamos lo recibe en la primera posición. A estos se les llaman argumentos posicionales. Primer valor, primera posición. Segundo valor, segunda posición. O sea, el 3 corresponde a la altura. Entonces nosotros llamamos la función volumen de cilindro y pasamos 5, que es el radio, y 3, que es la altura. Y cuando nosotros ejecutemos esta función, por lo que nos va a imprimir es lo que nos dé la fórmula del volumen, que en este caso da 235.6194 y todo lo que da acá de decimales. Eso es lo que nos da esta primera impresión que tenemos aquí.
Otra forma de acceder a los parámetros de una función es mediante sus nombres. A eso le llamamos como argumentos de palabra clave, o acceder a los argumentos por medio de su palabra clave, de su keyword o de su nombre. En esta segunda llamada llamamos a la misma función vol cilindro y decimos radio es igual a 5. Aquí estamos indicando ya que el radio, la variable radio, esta que está aquí, vale 5 y que la altura es igual a 3. La altura vale 3. Como son los mismos valores, 5 de radio y 3 de altura, esto imprime exactamente lo mismo, 235.61. Es lo mismo. Lo interesante es que cuando nosotros accedemos a los parámetros por sus nombres, como en este caso, los podemos cambiar. Es decir, yo primero puedo decir altura es igual a 3. O sea, este 3 estoy indicando que es para la variable altura. O sea, aquí altura vale 3. Y este radio estoy diciendo que es igual a 5. Entonces este 5 va para el radio. Por lo tanto, como radio es 5 y altura 3, nos imprime exactamente lo mismo, 235.19. Estos tres ejercicios, estas tres llamadas que tenemos aquí, imprimen exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo hago una llamada a una función con parámetros posicionales, o sea, sin sus nombres? Y yo paso 3 primero. Bueno, que este 3 en este caso será considerado como el radio. Ese 3 es considerado como el radio. Y este 5, que es el segundo, va a ser considerado como la altura. Y esto pues da un resultado distinto. Lo que nos va a dar es 141.371. Entonces, lo que aquí trato de explicarte es que si tú accedes con parámetros posicionales, es decir, únicamente dando los valores en la posición, los valores se asignan de izquierda a derecha, el primero, el segundo y así sucesivamente. La otra forma de acceder a los parámetros es por su nombre. Entonces tú pones el nombre del parámetro y le das un valor y entonces los puedes cambiar y no pasa nada. Esto no te marcaría ningún error. Aquí tenemos el ejercicio de la función que nos calcula el volumen de un cilindro. Entonces, si te das cuenta, aquí al segundo parámetro, que es altura, le he asignado el valor de 10. Entonces este parámetro tiene un valor por default que es 10. Si yo llamo a la función cilindro y le paso por ejemplo radio 5, altura 3, pues lo único es que este 5 lo va a considerar como el radio, y la altura, aunque tiene 10 aquí, como yo le estoy pasando 3, pues va a ignorar el 10 y va a tomar el valor de 3. Vamos a correr esto. Aquí nos está dando el valor que es 235.61. Este es el volumen que está calculando. Lo interesante de cuando ponemos valores por default es que este parámetro yo lo puedo omitir. Es decir, si yo no paso al 3, yo nada más paso 5. Aunque la función recibe 2 parámetros, yo solo le paso 1, porque el segundo parámetro ya tiene un valor por default. En este caso va a considerar que la altura vale 10 y en base a eso va a calcular el volumen, que nos da 785. Esto es lo que nos está dando. Eso es en cuanto a los valores de los parámetros que pueden tener valores por default. Pero también veíamos, en este caso ya quité el valor por default, recibe el radio y la altura. Si nosotros le damos 5,3, pues nos va a calcular el volumen de este cilindro, que en este caso es 235.61. Si nosotros cambiamos los parámetros, es decir, primero pongo 3 y luego pongo 5, pues va a imprimir otra cosa, porque se trata precisamente de otros valores. Ahora el primer valor que pusimos, 3, es considerado radio y la altura de 5, y lo que queríamos era un radio de 5 y una altura de 3. Entonces otra forma de indicarlo era poniendo los nombres. Radio es igual a 5, altura es igual a 3. Aquí estamos indicando los parámetros radio 5 y altura 3.
y nos da el mismo valor, 235.61. Si los parámetros aquí los cambiamos de posición, es decir, si primero pongo la altura y después pongo el radio, pues aquí no pasa nada. No pasa nada porque aquí no está asignando los valores a los parámetros por posición, sino por su nombre, por su keyword. Entonces esto nos da exactamente lo mismo, 235.61. Nada más cuando hagas esto, si no puedes cambiar el nombre de la variable, si se llama altura, acá tienes que referirte a ella como altura. No podrías ponerle, por ejemplo, alturas. Alturas ya se trataría de otra variable y definitivamente que esto te marcaría un error porque el argumento alturas no existe, se llama altura, no alturas. Tenemos una S de más aquí, no podemos cambiarle el valor. Si le vamos a dar un nombre al argumento, tenemos que utilizar ese mismo nombre. El siguiente tema trata sobre cómo podemos nosotros devolver múltiples valores en una función utilizando tuplas. Realmente solo se regresa un valor que es una tupla, pero si no prestas mucha atención a los detalles, aquí pareciera que esta función devuelve varios valores. Nada más no nos confundamos, solo hay un return. Puedes tener varios return, pero la función solo hace caso a uno de ellos, el que encuentre en la ruta del programa, un return nada más. Y en ese return nosotros lo que estamos haciendo en este caso es regresando tres valores, que es mi, que es el valor mínimo, ma, que es el máximo, y pro, que es el promedio. Entonces esta función getMinMaxMin, que es obtener como el menor, el mayor y el promedio, recibe una lista de datos y lo que hace es buscar el menor, el mayor, el promedio y regresa estos tres valores. Si ponemos mucha atención, realmente solo regresa un valor y está regresando una tupla aquí. Y cuando nosotros recibimos los valores de esta función, que lo estamos recibiendo aquí nosotros llamamos a esta función getMinMaxMin y le pasamos datos. Aquí lo estamos capturando en tres variables, men, my y med. Entonces el primer valor que regresa aquí en esta tupla mi se almacena en men, el segundo ma en my y el tercero, que es pro, en med. Bueno, te explico. Tenemos datos. Datos es una lista y tiene 10 números, 10 valores. Si pones atención en estos valores, pues te vas a dar cuenta que el menor de ellos pues está por aquí, me parece que es el 23, este es el menor, el 23 es el menor de todos ellos. Y el mayor de todos ellos es el 89, es este que está aquí, este 89. Entonces esta función que llamamos, que es getMinMaxMin, recibe esta lista, aquí la recibe, y después aquí calcula el menor, el mayor y saca su promedio. ¿Cómo? Primero considera que el menor y el mayor son los que están en la posición 0, o sea el primero, y considera que la suma es 0, luego itera por todos los elementos, y si el elemento que saca es menor que el menor, pues al menor le pone ese elemento. Si es mayor que el mayor, al mayor le pone ese elemento. Y va haciendo la suma. Cuando termina este ciclo for aquí, saca el promedio, que es la suma entre el número de elementos. Y entonces ya tenemos tres valores, el menor, el mayor y el promedio. Que este es el menor, este es el mayor y este es el promedio. Y para regresarlo se regresa una tupla, o sea, separados por comas. Ya sabes que la tupla lleva paréntesis, pero puede no indicarse. Y cuando acá lo recibimos, tenemos que poner las tres variables para que los almacene en esas tres variables, estos tres valores que se regresan aquí. Esa es una forma que tenemos para regresar múltiples valores. Aquí tenemos este programa que te mencionaba y de hecho podemos cambiarle los valores, podemos ponerle 4, 9, 5, 2, 8. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 3, 4, 5 números y llamamos a la función getMinMax, le pasamos estos datos, va a encontrar el menor,
el mayor y el promedio, y esto es lo que va a regresar, 3 valores, y los recibe en estas 3 variables, menor, mayor y el promedio. Nosotros lo corremos y nos da que el menor es el 2, el mayor es el 9 y el promedio es 5.6. Ok, realmente aquí lo que estamos regresando es una tupla. Bien, nosotros podríamos haberla recibido en una sola variable. La estamos recibiendo en 3 variables, pero como es una tupla, para que lo entiendas, imagínate que lo recibimos en una variable que se llama var. Entonces var, si nosotros la imprimiésemos, var es una tupla, tiene los 3 valores. Si entendimos el tema de tuplas, que por ahí se expuso en un video como el 8 o el 9, por ahí así. Aquí voy a imprimir var, nada más para que veas que var, esa variable var trae los 3 valores, y aquí lo vemos, los 3 valores que son 2, que es el menor, 9, que es el mayor, y 5.6, que es el promedio. Ahí vienen en la tupla. Entonces el hecho de recibirlos en una sola variable, aunque aquí regresamos 3, esto es una tupla y lo recibe aquí en una sola variable. Podríamos acceder a los elementos de la variable, es decir, nosotros sabemos que en la primera posición está el menor, entonces var en la posición 0, es la primera posición, ahí está el menor, y var en la posición 1 está el mayor, y en la siguiente, que sería la 2, sería la 1 el menor, y en la 2 el promedio. Entonces lo recibimos aquí en una variable que es una tupla, y aquí accedemos a las posiciones de la tupla y nos da menor 2, mayor 9, promedio 5.6. Pero la forma que teníamos antes, que es esta que tienes aquí, en donde recibimos no en una tupla sino en 3 variables separadas, también es correcta. Entonces realmente regresamos un solo valor que es una tupla, pero aquí esa tupla nosotros la estamos descomponiendo en 3 variables. Estamos asignando los valores de la tupla en 3 valores, que en este caso es men para el menor, my para el mayor y med para el promedio. De esa manera podemos regresar múltiples valores con una función. En sí, las tuplas son bastante interesantes. También las tuplas son las que te van a permitir que tus funciones reciban un número arbitrario de parámetros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que si tú tienes una función, tu función puede recibir un parámetro, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, los que necesites. Pero una vez que indicas cuántos son, solo son esos. Es decir, si tu función recibe, como en este caso que tenemos esta función saludo1 que tenemos de este lado, y estamos indicando que recibe un solo parámetro que se llama nombre, pues cuando lo mande a llamar, cuando mandemos ya a llamar a esta función, le pasaremos un solo valor. Si fueran 2 variables, le pasaríamos 2 valores. Si fueran 3, 3, y así sucesivamente. Pues resulta que a veces no sabemos cuántos parámetros son los que vamos a pasar. Aunque te parezca raro de principio, realmente hay funciones en donde nosotros no sabemos cuántos parámetros van a ser. Pueden ser 2, 3, 10, los que sean. En esos casos, nosotros podemos usar una tupla, haciendo uso de un asterisco antes del nombre de la tupla, como en este caso. Esta función saludo2, esta función que tenemos de este lado, recibe nombres y es una variable. Pareciera que recibe un solo argumento, pero no es así. Realmente tiene un asterisco aquí antes, y ese asterisco me indica que nombres es una variable que puede tener un número arbitrario de parámetros, es decir, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 10, los que sean, y todos van ahí como si fueran una tupla. Vale, entonces en este caso yo estoy llamando a la función saludo2 y le estoy pasando 1, 2 y 3 parámetros. Y saludo2 aquí dice que solo recibe un parámetro, pero tiene un asterisco antes. Entonces este parámetro nombres lo va a considerar como si fuera una tupla. Dentro nosotros podemos acceder a todos los elementos de nombres, por ejemplo con un ciclo for. Aquí tenemos for name
in nombres, y lo que está haciendo es imprimir hola name, o sea, imprimiría hola Efren, luego hola Ana y luego hola Edgar. Pero no creas que todos los parámetros tienen que ser del mismo tipo o que todos pueden ser strings. No, aquí tengo otro ejemplo. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos una función que se llama adder, y adder recibe un solo parámetro que es num, pero tiene un asterisco antes, entonces pueden ser los que sean, es una tupla. Y lo que hace aquí es calcular una suma, y si suma es igual a 0, y lo que hace es iterar con un ciclo for desde n, por cada elemento que se encuentre dentro de num, suma es igual a suma más n, y después va a imprimir la suma. ¿Cuánto es la suma? Si nosotros llamamos a la función adder con 3,5, pues va a imprimir que la suma es 8. Si la llamamos después con 4, 5, 6, 7, aquí la estamos llamando con 4 parámetros, va a sumar todos y nos va a imprimir la suma. Si la llamamos como acá abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, pues va a ser la suma de los 5 parámetros y nos los va a imprimir. Entonces nada más te comento que estas funciones pueden recibir un número arbitrario de valores, pero estos parámetros no pueden ser keywords, o sea, no podemos acceder a ellos por sus nombres, solamente son posicionales, podemos acceder a ellos con base en su posición. Aquí tenemos parte del ejemplo que te mencionaba. Tenemos una función saludo que recibe un solo parámetro nombre e imprime hola y el nombre que recibe aquí. Si yo mando a llamar esta función saludo con Efren, pues lo que va a hacer es que va a imprimir hola Efren como lo hace aquí abajo. Esta función recibe un solo parámetro. Si yo le quisiera pasar, por ejemplo, 2 parámetros, Efren y Ana, marcaría esto un error. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando 2 parámetros y aquí resulta que solo recibimos un solo parámetro. Entonces, esto me indica que solo recibe un parámetro y le estamos pasando 2. Me marcaría un error. Ahora vamos a ver la función que recibe múltiples parámetros. Esta es la función saludo2 que recibe nombres, pero nombres trae un asterisco antes. Esto me está indicando que nombres puede tener una cantidad arbitraria de valores, pueden ser 2, 3, 4, 1, los que quieras, no importa, podemos acceder a ellos como si estuviéramos recorriendo una tupla. Entonces puedo mandar llamar esta función que se llama saludo2, esta sí la puedo mandar llamar con 2 nombres, Efren y Ana, por ejemplo, y entonces lo que va a hacer aquí es imprime hola Efren e imprime hola Ana. Si posteriormente nada más quiero mandarla a llamar con un solo parámetro que es Ana, también lo puedo hacer y solo me imprime hola Ana y es correcto. ¿Qué pasa si ponemos aquí otro nombre, Juan, Luis? Bueno, podemos realmente poner todos los parámetros que nosotros queramos. Aquí llevo 3 parámetros y le puedo poner otros 3 más y otros 3 más. No importa cuántos pasemos. Resulta que esto está bien, es correcto, porque acá nosotros indicamos que nombres es una variable que puede recibir una cantidad arbitraria de parámetros y aquí accedemos a ellos como si fuera una tupla. Podemos acceder a ellos en base a la posición 0, 1, 2, 3 o recorriéndolos con un ciclo for como en este caso. Aquí está el resultado. Esto es todo lo que hace. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nada más mandamos llamar esta función saludos y no le pasamos ningún parámetro? No, o sea, no le pasamos nada, la corremos nada más. Esta función, pues lo único que va a hacer es que no hace nada, pero no marca error. No marca error porque a final de cuentas lo que está recibiendo aquí es una tupla vacía. Como está vacía, no imprime nada. Pero el programa, si tú lo corres, incluso aunque no le pases parámetros, no hay ningún error. Pues resulta que existe otra forma también de pasarle a una función un número arbitrario de parámetros, y esto es empleando diccionarios. Esta forma también se conoce como KW args. KW de keywords y args de argumentos. Argumentos por palabra clave. Te comento, en la anterior era
una forma de pasar los argumentos por posición, posicionales, y era en una tupla y se utiliza un solo asterisco. Aquí no accedemos a los nombres de los argumentos, pero acá sí tenemos los nombres de los argumentos. En este caso tengo aquí una función que se llama intro y que recibe una variable que se llama data, que tiene 2 asteriscos antes. Y lo que le vamos a pasar cuando llamemos a esta función intro es que le vamos a pasar varios parámetros con un valor. Por ejemplo, aquí llamamos a la función intro y el primer parámetro es nombre y le pasamos el valor de María. Nombre es igual a María, apellido es igual a Medina, edad es igual a 22, teléfono es igual a 1, 2, 3 hasta el 9 y 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 parámetros. 4 parámetros con su nombre. Estos son parámetros por su nombre. Lo que vimos, si lo recuerdas, en esta diapositiva vimos los keyword arguments o argumentos utilizando palabra clave o su nombre. Aquí vimos que cada argumento le podríamos indicar el nombre y el valor. El nombre y el valor. Y es exactamente lo mismo que estamos usando aquí. El argumento nombre y valor. Otro argumento nombre y valor. Pero acá en la función intro, en la función lo recibimos en una sola variable que es data. Si nosotros imprimimos el tipo de dato de data, nos va a decir que es de tipo diccionario. Y nosotros con un for podemos sacar el key, que sería el nombre de la variable, y el value, que sería el valor de la variable, con un ciclo for in data.items de esa manera. Esta función lo que hace es imprimir y lo que venga en la clave, por decir su nombre es María, luego va a poner su apellido es Medina, su edad es 22, su teléfono es este que está indicado aquí. Aquí tenemos la función que te estaba explicando en las diapositivas, esta función intro que recibe data con 2 asteriscos. Lo primero que imprime acá es el tipo de dato del argumento para que veas que lo recibe como un diccionario. Y este for trata a cada una de las variables sacando el nombre de la variable y el valor. Los nombres que utilices aquí para estas variables pueden ser los que tú quieras. Aquí llamamos a la función intro y le pasamos nombre María, apellido es igual a Medina, edad 22, teléfono es igual a tanto. Vamos a pasarlo primero a llamar nada más con un solo argumento, nombre María. Entonces si nosotros corremos, este programa va a poner su nombre es Marina. Eso es lo único, porque eso es lo que indicamos acá. Si nosotros quisiéramos pasarle 2 parámetros, nombre y apellido, nombre Marina, apellido Medina, entonces esta función va a imprimir su nombre es tal, su apellido es tal. Y aquí está. Su nombre es Marina, su apellido es Medina. Accede a los 2 parámetros y así nosotros podríamos indicar, por ejemplo, como en este caso, la edad que es 22 y el teléfono que es este que estamos indicando. Lo corremos y aquí dice nombre Marina, apellido Medina, edad 22, teléfono esto. Y ya antes de esto hay algo que aquí imprimimos, dice tipo de dato del argumento y dice que es un diccionario. Esto es lo que nosotros estamos imprimiendo en esta línea, que es un diccionario. Si queremos la podemos omitir para no imprimirlo, pero de momento lo voy a dejar así. Entonces este tema se refiere a que podemos llamar a la función intro con una diversa cantidad de parámetros, variable, pueden ser más, menos, es una cantidad arbitraria. Y de hecho aquí abajo voy a volver a llamar a esa función y le voy a pasar más parámetros. Le estoy pasando nombre Luis, apellido López, su mail, ya no le estoy pasando edad, en vez de edad aquí estoy poniendo email, y acá su país, Wakanda, su edad 25 y su teléfono Entonces estamos llamando a la misma función. Aquí pongo unos parámetros, acá estoy poniendo otros, pueden ser más, menos, diferentes, no importa, pero estos parámetros los estoy indicando con el nombre de su variable y el valor de su variable. Si lo corremos, aquí vemos las 2 salidas. La primera es de María, esos son los datos, y el otro es Luis, estos son los datos. Luis, que es de Wakanda, que tiene 25 años,
y su teléfono. Entonces aquí vemos una función a la cual estamos llamando con un número arbitrario de parámetros. Y así llegamos a este tema muy interesante, que es la recursividad. Pues mira, una función recursiva prácticamente lo que hace es hacer lo que hace un ciclo, iterar, hacer un loop, un ciclo. Entonces, una función recursiva es aquella que se invoca a sí misma dentro de su propio cuerpo. O sea, una función puede llamar a otra función, pero si esa función se llama a sí misma, ahí hay recursividad. Y esto, el hecho de que una función se llame a sí misma, hace un ciclo. Es decir, eso haría lo mismo que haría un ciclo while o un ciclo for, pero infinito. No habría forma de salir de ese ciclo, a menos de que lo indiques. Es decir, tiene que haber una forma de salir de ese ciclo, si no se hace un ciclo infinito. Por tanto, toda función recursiva debe considerar al menos dos casos, dos situaciones. 1. Caso recursivo. Aquí es donde la función se llama a sí misma, lo que hace que se comporte como un ciclo. Caso base. Aquí es donde la función ya no se llama a sí misma. Aquí es donde termina. Este sería como la parte de la condicional que hace que el ciclo termine. Si no hay un caso base, no terminaría. Aquí te dejo un ejemplo. Tenemos una función suma y esta función suma recibe un número. Y lo que va a hacer es que va a sumar los números desde n hasta hacia abajo hasta el 1. Por ejemplo, supóngase que n vale 3. Entonces lo que queremos hacer es 3 más 2 más 1. Pues ya te imaginarás que esto es 6. Eso es lo que hace esta función. ¿Pero qué hace? Imagínate que recibe un número 4. ¿Qué tendría que hacer? 4 más 3 más 2 más 1. Lo que está haciendo aquí, si lo entendemos de esta manera, suma de 4 es igual a 4 más suma de 3. Aquí lo tenemos. Dice aquí, regresa n. ¿Cuánto vale n? 4. Más suma de 4 menos 1 sería aquí 3. Este es el caso recursivo, porque la función va de aquí hasta acá. Y esta función suma, aquí adentro se llama a sí misma suma. Nada más que cada vez que se llama a sí misma, se llama con un valor menor que cada vez lo va a acercar al caso base. Pero bueno, este es el caso recursivo. La función se llama a sí misma, pero con un valor menor. En este caso, 3. Ahora, recibe 3. Suma de 3. Ven acá, es igual a 3 más suma de 2. Esto está explicado aquí abajo. Mira, suma de 4 es igual a 4 más suma de 3. Suma de 3 es igual a 3 más suma de 2. Se vuelve a llamar a sí misma con suma de 2. Y suma de 2 es igual a 2 más suma de 1. Suma de 1 ya nada más dice 1, que es acá. Cuando n es menor o igual que 1, o sea 1, aquí ya no se llama, ya nada más regresa 1. Este es el caso base. Este es el caso donde se rompe el ciclo. Y entonces aquí regresa 1. Pero las anteriores llamadas se quedaron esperando a que llegara al caso base. Aquí regresa 1. Por tanto, el que estaba esperando, que era suma de 2, dice 2 más suma de 1, que dio 1. 2 más este 1 que está regresando acá nos va a dar 3. Este es el valor que esta llamada va a regresar. La otra estaba esperando. Recibe 3. 3 más suma de 2, aquí regresó 3. Lo que vendría siendo este 3 más este 3 nos dio 6. Y va a regresar 6. La otra estaba esperando. Ahora recibe aquí un 6. Suma de 3 es 6. Es este 6. 4 más 6 nos da 10. Por lo tanto, suma de 4 es igual a 10. Esto es lo que va a regresar. Y esto es lo que aquí nosotros estamos imprimiendo. Aquí tenemos este código que te estaba mostrando en la diapositiva. Si nosotros lo corremos, aquí nos imprime 10. 10 es el resultado de sumar los valores 4 más 3 más 2 más 1.
Si nosotros sumáramos, por ejemplo, 3, habría que hacer 3 más 2 más 1, lo cual nos daría 6. Si lo corremos, aquí obtenemos el valor de 6. Esta es la función recursiva. Recuerda, siempre hay este que es el caso recursivo, que es donde esta función suma se llama a sí misma. Y este es el caso base, en donde ya no se llama a sí misma. En algún momento esta función debe lograr este caso base. Si no lo lograra, esto sería un ciclo infinito. Y te recuerdo también, esto que hace esta función se puede hacer perfectamente con un ciclo while, por ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo y es la función factorial. Pues resulta que si nosotros queremos sacar el factorial de un número entero, se puede sacar el factorial de cualquier número entero positivo. El factorial de 0 es 1, el de 1 es 1, y a partir de 2 para arriba hay que hacer las multiplicaciones desde el número hasta 1. Por ejemplo, factorial de 5, que lo expresamos así, 5 con este signo de admiración, es igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. O sea, hay que multiplicar todos hasta el 1. Pero si nosotros quisiéramos agrupar esto, por ejemplo, puede ser 5 por, y aquí poner un paréntesis y acá poner un paréntesis, esto sería igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Pero si nosotros nos preguntáramos cuál es el factorial de 4, pues es exactamente esto, 4 por 3 por 2 por 1, que es multiplicar los números desde este número 4 hasta el 1. Entonces, podemos deducir que el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4, 1 menos. Y esto es lo que hace esta función factorial que tenemos aquí abajo. Resulta que si queremos sacar el factorial de n, por ejemplo 5, lo que hace es multiplica ese n 5 por el factorial, lo que regresa esta misma función factorial de n menos 1, que sería por ejemplo 5 menos 1, 4. Y esto se vuelve a llamar a sí mismo. Este es el caso recursivo y este es el caso base. Siempre y cuando n sea mayor que 1, se manda a llamar el caso recursivo. Cuando n es 1 o menor que 1, se regresa únicamente n, que es 1, que este es el caso base. Ejemplo, si quisiéramos sacar el factorial de 4, llama a la función factorial y le pasa al 4. Y lo que regresa, y se va a regresar 4 por el factorial de 3. Y se espera. Y ahora calcula el factorial de 3. Y se va a regresar 3 por el factorial de 2. Y se espera. Ahora calcula el factorial de 2. Y el factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 1. Y se espera. Y el factorial de 1, como no es mayor que 1, es 1. Regresa 1, multiplica por 2, luego por 3, luego por 4 y nos regresa el factorial. Aquí llamamos a la función factorial de 4, nos da el factorial y lo imprime. Pero te decía que cualquier función recursiva puede realizarse con un ciclo for. Aquí está la misma función factorial, pero aquí esta función no es recursiva. Hace lo mismo, calcula el factorial de n. Para eso utiliza un ciclo for. ¿Y qué hace? Desde 1 hasta el número que estamos indicando. Por ejemplo, factorial de 4, lo que va a hacer es que la i va a iterar desde 1 hasta 4 más 1, que sería de 1 a 5, pero el 5 en el range ya no se incluye, por tanto sería 1, 2, 3, 4. ¿Y qué está haciendo? Multiplicarlos. 1 por 2, luego por 3, luego por 4 y va a regresar este valor. Esta no es recursiva. Esta sí es recursiva. Ambas hacen lo mismo. Aquí tenemos el código que te estaba explicando en la diapositiva. Aquí arriba tenemos la función factorial 2 que calcula el factorial de un número con un ciclo for. Y aquí tenemos la función factorial que calcula el factorial de un número de manera recursiva. Aquí la función factorial se llama a sí misma. Aquí dentro del main estoy colocando una variable x que en este caso es igual a 2. El factorial lo estamos calculando aquí
factorial de x, que sería factorial de 2 con la función factorial. Además le voy a poner factorial 1, que es la función esta que tenemos aquí, que es la recursiva, la 1. Y la 2 es la que utiliza un ciclo. Voy a calcular el factorial de 2 con las 2. El factorial de 2 es igual a 2 por 1. Por lo tanto, si lo corremos, nos va a dar 2. Ambas funciones nos dan 2. El factorial de 2 es 2. El factorial, por ejemplo, de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo cual es igual a 120. Finalmente te comento que no es recomendable hacer un uso abusivo de las funciones recursivas. Son muy importantes, pero no es recomendable utilizarlas con problemas en donde se tenga que iterar muchas veces. Y dado que la gente luego cree o piensa que las funciones recursivas siempre deben regresar a algo, siempre tienen que tener algún return, esto no es verdad. Aquí tenemos una función recursiva que no tiene return, no regresa nada, lo que hace es imprimir. Esta función imprime pir, lo que hace es imprimir una pirámide de asteriscos. Es decir, si yo le indico como parámetro 5, me va a imprimir 5 asteriscos, luego 4, luego 3, luego 2, luego 1. Esta es la pirámide invertida que va a imprimir. Entonces, ¿qué hace? Bueno, si n es menor o igual que 1, pues imprime nada más un asterisco. Este es el caso base. Si nada más le pasamos 1, nada más imprime un asterisco y ya. Pero ¿qué pasaría si aquí viniese, por ejemplo, 2? Entonces no entra aquí, viene acá. Y que imprime un asterisco multiplicado por n, o sea, por 2. O sea que aquí imprimiría 2 asteriscos. Y luego se llama a sí misma con 2 menos 1, con 1. Y entonces en la siguiente imprimiría 1. Entonces aquí imprimiría 2 y en la siguiente un asterisco. Si lo llamamos con 3, primero imprime 3 asteriscos, se llama con 2, imprime 2, se llama con 1 e imprime 1. Y así sucesivamente. Aquí tenemos esta función que imprime una pirámide de asteriscos y no tiene return, no regresa nada esta función. Y como ya te he mencionado, se puede resolver también con ciclos esta función. Y aquí le estamos indicando que imprima una pirámide de 5 renglones. Entonces, si nosotros lo corremos, pues aquí nos imprime 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, si nosotros le indicamos que imprima una pirámide de 8 asteriscos, pues aquí va. Y aquí tienes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Las funciones recursivas, una vez que las entiendes, se hacen muy intuitivas. Por ejemplo, este ejercicio está imprimiendo una pirámide en donde la parte más grande de la pirámide la imprime primero. Es decir, en este ejemplo, si corremos nuevamente, primero imprime 8, 7, 6, 5. ¿Qué pasaría si la quisiéramos invertida? Pues lo único que tendríamos que hacer sería cambiar estas dos líneas. Es decir, si yo primero llamo a la función y después imprimo los asteriscos, ahora la va a imprimir de cabeza. Vamos a verlo. Aquí está. Ahora imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, primero la parte más pequeña y al último la parte más grande. Si lo cambiamos, si cambiamos este orden nada más, ponemos primero la impresión. Ahora vamos a ver que lo va a hacer al revés. Ahí está, primero la parte más grande y al último la parte más pequeña. Como te decía, la recursividad, una vez que la entiendes, es muy intuitiva y te permite resolver problemas de una manera muy simple. Y aquí llegamos al último tema de este video, que son las funciones lambda. También muy interesantes, un poco locas. Esto se conoce como syntactic sugar, o sea, un poquito de azúcar sintáctica en tus funciones.
pero bastante interesante. Las funciones lambda son pequeñas funciones anónimas, o sea, no pueden tener nombre. O sea, si tú lo indicas, si tú las haces de esta manera, pudiera ser funciones anónimas. Las vas a crear con la palabra reservada lambda. Y la sintaxis es la siguiente. Tú indicas lambda y luego vienen los argumentos. Ojo aquí, estos son los argumentos. 2 puntos y luego esta es la expresión. Aquí vas a poner la expresión. Y aquí te tengo 3 ejemplos. Aquí está. Primero lambda. Aquí está la palabra lambda. Luego vienen los argumentos. A es un argumento. Ojo aquí. Este es A, es un argumento. Es como cuando le pasas un argumento a una función. Luego vienen los 2 puntos. Aquí están los 2 puntos. Y luego viene tu expresión. Esto puede ser una expresión matemática, una decisión, lo que desees. Son pequeñas funciones. Aquí, ¿qué estás haciendo? Pues a A le estás sumando 10. Esta función no tiene nombre. O sea, la función lambda es de aquí para acá. No tiene nombre. Pero como tú la estás asignando a X, tú puedes llamar a X como si fuera una función y le estás pasando 5. Este es tu parámetro. Ese 5 lo va a recibir en A. ¿Qué va a hacer? 5 más 10 van a ser 15. Cuando tú imprimas esto, esto va a imprimir 15. Acá abajo hay otro ejercicio. Nuevamente, la sintaxis. Primero lambda. Aquí está lambda. Luego, ahora tenemos 2 parámetros. Tenemos parámetro A, parámetro B. Estos parámetros o argumentos puede ser 1, 2, los que tú quieras. Aquí hay 2. Luego tenemos 2 puntos y luego la expresión. ¿Qué está haciendo? Multiplicando A por B. La función no tiene nombre, por eso es anónima. La función es de aquí hacia adelante. Es una función anónima. Nosotros lo asignamos a la variable X. Por tanto, podemos llamar a X como si fuera una función y le pasamos 2 parámetros. 5 lo va a almacenar en A, 6 lo va a almacenar en B. ¿Y qué va a hacer? Va a multiplicar 5 por 6, que son 30, y esto es lo que va a regresar, y esto es lo que aquí nosotros vamos a imprimir con print. Aquí tenemos otra función lambda que recibe 3 parámetros A, B y C. Son 3 y lo que hace es sumarlos. Aunque no veas un return, esto que está después de los 2 puntos es lo que regresa. A más B más C. Entonces llamamos aquí X con 5, 6, 2. Los va a sumar, que esto nos va a dar 13. Pero lo más interesante, lo más interesante es el poder de las funciones lambda. Se va a mostrar cuando las usamos como una función anónima dentro de otra función. Recuerda, la sintaxis es lambda, parámetro, y acá lo que quieres regresar. Entonces, si nosotros esto, que esta es la función lambda como tal, la metemos, esta es una función lambda anónima. Está dentro de otra función, de myfunc. Myfunc nada más dice que va a regresar esto. Y myfunc recibe n. Entonces aquí hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque el parámetro de la función lambda es a. Este es el parámetro de la función lambda. Pero myfunc recibe otro parámetro aquí. Entonces estamos hablando de 2 funciones. Nosotros podríamos hacer una generalización de esta función. ¿Cómo? Llamamos a la función myfunc, que es esta, y le pasamos 2, que es este valor n, 2. Y esta llamada a esta función, la asignamos dentro de myDoubler, que es esta variable que tenemos de este lado. myDoubler puede ser ahora considerada como esta función anónima lambda. Cuando nosotros llamemos a myDoubler, le pasemos este 11 lo va a recibir en la variable a, porque aquí estamos llamando a la función anónima que recibe
un solo valor. El 11 lo está recibiendo aquí. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a decir es igual a 11 por n. ¿Y cuánto vale n? Lo que indicamos acá en myfunc, 2. Por eso le pusimos aquí myDoubler, porque lo que va a hacer es doblarlo. Si yo le paso 11, ¿qué me va a regresar? 22, porque lo va a multiplicar por 2. Y lo más interesante es que yo puedo llamar a esa misma función. Por ejemplo, puedo hacer una función que duplique y una, en este caso, que triplique. Porque lo que estoy dando aquí en 2 es el valor para n. Y acá en 3 es el valor para n. Y cuando mando llamar a la función myDoubler, lo que le paso aquí en 11 es el valor de a. Y lo que va a hacer es duplicarlo. myTripler, lo que le paso aquí también es el valor de a. Pero, como este myTripler se llamó con myfunc3, lo que va a hacer es multiplicarlo por 3. Aquí tenemos el ejemplo que estábamos viendo en las diapositivas. De aquí a acá, esta es la función lambda. Es lambda, el parámetro, aquí nada más es un parámetro. Y luego aquí lo que va a regresar, que es a por n. En este caso, el valor de n es el valor que está recibiendo esta función. La función lambda es una función anónima, no tiene nombre, pero está dentro de otra función, dentro de la función myfunc. Entonces, nosotros aquí, en el main, en esta parte, nosotros podemos mandar a llamar esta función myfunc y le pasamos este valor 2. Este 2 lo recibe en n. n vale 2. Por tanto, esta n que está aquí vale 2 siempre y cuando llame a una función con myDoubler. ¿Qué es myDoubler? El nombre que yo le estoy dando a esta función que está adentro. ¿Se acuerdan que era anónima? Pues aquí ya le pusimos nombre. Ahora se llama myDoubler. Cuando yo mande llamar aquí a myDoubler y le pase aquí 11, ese 11 se lo estoy pasando a a. ¿Qué va a hacer a? Va a multiplicarlo por n. Pero n ya habíamos dicho que era 2. Acá arriba. Entonces esto va a imprimir 22. Si nosotros lo corremos, aquí está este 22. Si nosotros mandamos a llamar la función myDoubler con el valor que sea, lo que va a hacer es multiplicarlo por 2. O sea, por ejemplo, 6 por 2 pues son 12. Si la mando a llamar a la función myDoubler con 8 por 2 pues van a ser 16. Y aquí podemos ver, si corremos este programa, ahí está, 11 por 2 son 22. 6 por 2, 12 y 2 por 8, 16. Aquí están los valores. Entonces, la función lambda es una función anónima. Aquí nosotros prácticamente le asignamos un nombre. Pero, si nosotros en vez de ponerle doubler, le pudiéramos haber indicado, por ejemplo, no doubler, sino tripler, porque queremos que triplique la cantidad, por ejemplo. Se trata de la misma función, esta función lambda, que era anónima y ahora hemos dicho que se va a llamar myTripler. Y cuando se llame myTripler, a la función le estamos pasando como parámetro para n 3. Por tanto, va a triplicar. Ahora, esta misma función myTripler la mandamos a llamar con los valores que nosotros indiquemos y lo que va a hacer es triplicarlo, multiplicar ese valor 11 por 3. 6 por 3 que serían 18 y 8 por 3 que serían 24, y acá tenemos los 3 valores resultantes. Pues estas son las funciones lambda y son bastante utilizadas en la programación web. Y así es como llegamos al final de este video, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por tu atención.